Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Mateo 8. Cuando descendió del monte, le seguían muchas personas, y he aquí un leproso vino y le adoraba, diciendo: Señor, si quisieres, puedes limpiarme. Y extendiendo Jesús su mano le tocó, diciendo: Quiero, sé limpio. Y luego su lepra fue limpiada. Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie, mas ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó Moisés para que les conste. Entonces este capítulo es riquísimo, riquísimo en no sé cómo decir, en mensaje y también en historia. Y todos sabemos, amigos, que el Evangelio de Mateo está, obviamente es la palabra de Dios, todos debemos leerla, estudiarla y todo eso, pero es el Evangelio para Israel, para los judíos. Y hay varias cosas, y yo no lo descubrí, pero ahora leyendo Mateo lo puedo confirmar y reconfirmar. Es como que Israel y su historia aquí en Mateo tiene una cosa súper común, obviamente, con Jesús y su nacimiento. El nacimiento del pueblo de Israel y el nacimiento de Jesús y como partes de su vida. No estoy diciendo que todo, pero voy a decir las cosas que están en común porque es importante, porque Mateo es el reino de los cielos que fue ofrecido a Israel. ¿Entienden? Entonces incluso Jesús mismo decía que Él vino para las ovejas perdidas del pueblo de Israel, y ya más adelante, cuando fue rechazado, en realidad su sacrificio era para los pecados de todo el mundo, pero su ministerio era para el pueblo de Israel, y ya más adelante con los apóstoles y especialmente con Pablo va a los gentiles, ¿no? Pero primero era Israel. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común? ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel, amigos, nació, o sea, ya con las 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, pero así como nació cuando salieron de Egipto, cuando Dios los liberó de Egipto después de la plaga de los primogénitos. Dios los salvó, y ahí los mismos egipcios los echaron. Ahí, en eso, cuando ellos salieron de Egipto, nació Israel, ¿no? Después, cuando ya Israel salió de Egipto, salió y ya estaban cerquita al Mar Rojo, y ¿cómo se llama? Cuando estaban ahí, se dieron cuenta que los egipcios los estaban siguiendo. ¿Por qué? Porque Faraón primero los dejó ir, pero después endureció su corazón más y los persiguió. Entonces eso se parece, amigos, como Jesús nació, y poco después de que nació, cuando los Reyes Magos no volvieron, donde Herodes, ¿qué hizo? Y un ángel le habló a José y se fugaron a Egipto. Herodes persiguió, asesinó a los niños, ¿no? De todo ese pueblo, de toda esa ciudad. Egipto persiguió a Israel, pero Dios hizo que Moisés abra el Mar Rojo, lo abra, y Israel, ¿cómo se llama? Pisó en seco, no pisó en mojado, pisó en seco. Atravesó el Mar Rojo en seco. En un lado había un muro de agua y en el otro lado había otro muro de agua. Y cuando Israel atravesó ese pasaje, fue como el nacimiento. Como un nacimiento, pero también como el bautismo. Ahora, nosotros entendemos bautismo como tenemos que mojarnos y todo eso, pero bautismo en el sentido de identificación. O sea, el pueblo de Israel se identificó como el pueblo de Dios. Después, con Jesús como recibió su bautismo. Era un bautismo especial porque Jesús no pecó nunca, pero se identificó con Israel en su bautismo y con el Hijo de Dios, ¿no? Se identificó con Israel al ser bautizado por Juan el Bautista, y cuando bajó la paloma y Dios mismo del cielo habló: este es mi Hijo, ¿no? Amado. Ya, ese es el bautismo de Jesús, ¿no? La identificación. Ok, después, Israel con Moisés. Ok, cruzaron el Mar Rojo, estaban contentos, pero cuando estaban en el desierto, ese viaje en el desierto no estaba supuesto durar tanto tiempo, pero Israel constantemente se rebelaba contra Dios, murmuraba, hacían cosas que no, ¿verdad? No confiaban en Dios. Mucho su corazón estaba en Egipto. Entonces
pasaron 40 años en el desierto, pero no estaban supuestos a pasar 40 años, pero como no confiaban en Dios y desobedecían, pasaron 40 años en el desierto. Jesús pasó 40 días en el desierto. ¿Se acuerdan cuando el Espíritu lo impulsó al desierto y fue tentado? Pero Jesús no cayó en ninguna tentación. Jesús es Dios perfecto, no cayó, venció las tentaciones con la palabra de Dios. Así que Jesús sí venció, ¿no? En cambio Israel, como que no le fue muy bien en el desierto, 40 años, imagínense. No por Dios, sino por su propia rebeldía, ¿no? Bueno, de ahí, ya, Israel está en el desierto, Dios llama a Moisés, llama al monte Sinaí para darle las tablas de la ley y las leyes y todo eso. Y ahí en el Sinaí, en el monte Sinaí, Moisés recibe la ley en el monte, ¿verdad? Y en el capítulo 5 vimos cómo Jesús eleva la ley de Moisés en el monte, en el sermón del monte, ¿no? Cosa que tiene en común. Y ya ahora, ya después de eso, Moisés es el líder de Israel, con Dios, obviamente. Dios es un pueblo que está regido por Dios. Y aquí, a partir de ahora, Jesús, ¿qué está haciendo? Va predicando el evangelio de salvación y haciendo milagros, curando en él lo que hubiera sido el reino de los cielos, ¿no? Para Israel, ¿no? Entonces vamos a leer acá. Ya leímos lo del este milagro cuando Jesús cura a un leproso. Ahora voy a hacer un comentario. Lo que pasa es que nosotros, primero que, bueno, nosotros no somos judíos, pero en el Antiguo Testamento hay bastante atención a la cuestión de los leprosos, especialmente en Levítico. Hay leyes que Dios le dio a Moisés, leyes súper específicas. Entonces miren lo que pasa acá. Jesús bajó del monte, le seguían muchas personas y aquí un leproso vino. Ahora, amigos, los leprosos estaban supuestos a estar lejos, estaban como alejados del pueblo regular. Por el simple hecho, cuando ya se descubría que la persona tenía que ir al sacerdote, tenía que revisar sus llagas, sus heridas, y hacían como un estudio de varios días, constantemente estudiando. Si ya se descubría, se confirmaba que la persona tenía lepra, esa persona era no sé cómo decir, como excomulgada, era expulsada de la sociedad, ya vivía aparte, afuera de la ciudad, ya no podía ir con su familia, no, ya no. Entonces, este leproso, ¿no? Fue un poco valiente, lo podrían haber matado, ¿no? Ahora, este leproso no tocó a Jesús, pero de una distancia le vino y le adoraba diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Sabía que Jesús podía limpiarle, ¿verdad? Ahora, voy a decir una cosa, miren lo que dice, extendiendo Jesús su mano le tocó, imagínense, una persona tocando un leproso en esas épocas. Ahora, por lo que he visto, sí hay un tratamiento para la lepra todavía existe, todavía hay lepra, hay un tratamiento, no sé si de 6 meses o un año, tampoco es un tratamiento de un día, es un tratamiento. Hay cura, pero en esas épocas no había cura conocida. Y Jesús le tocó, imagínense, le tocó, diciendo, quiero ser limpio, y luego su lepra fue limpiada. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer? Ahora el leproso dice, el leproso ya está bien, está sano, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, no lo digas a nadie. Ahora uno dice, pero ¿por qué Jesús no quería que nadie sepa, verdad? Y pensamos que Jesús no quería que la gente piense, o sea, porque no, Jesús puede curar todo, es Dios, pero Jesús quería que la gente se salve, se arrepiente de su pecado, acepte el mensaje de salvación, de arrepentimiento, salvación y eso, ¿entienden? Entonces, lo principal es Jesús puede curar a todos y curó a muchísimos, a miles más de personas que están registradas aquí en los evangelios, pero la gente iba solamente para que lo curen, cuando lo más importante era arrepentirse y volverse a Dios, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, más ve, muéstrate al sacerdote y ofrece el presente. Y yo a veces decía, cuando no prestaba atención al Antiguo Testamento, decía, pero ¿por qué tiene que ir al sacerdote? Amigos, en Levítico hay un proceso largo con los leprosos y era importante, el pueblo de Israel lo tenía que hacer, y no solamente eso. Hace poco vi un señor que es judío, pero es mesiánico, o sea, es cristiano, es judío cristiano. Y amigos,
los judíos tienen registros, tenían lo que hacían los sacerdotes de Israel, tenían registros, tal persona, hemos hecho las pruebas, no sé qué, tiene lepra. Así, tal persona, una lista como tal persona tiene lepra, tal persona. ¿Por qué? Porque la gente de Israel, cuando tenían su herida así, que ya sospechaban de lepra, tenían que ir al sacerdote, el sacerdote le tenía que ver y estudiar varios días, 7 días, ver si volvía la llaga y eso. Era un estudio, ¿no? Entonces ellos han registrado todos los casos de lepra. Tenían que, en su ciudad, aquí en Israel, en la época de Jesús, tenían que tener todos los casos que habían de lepra. Y en Levítico hay un capítulo que se dedica a cómo ver si tienen lepra, o a veces también era heridas de la piel, pero también había lepra, ¿no? Cómo era una lepra, ¿no? Capítulo 13. Entonces era un estudio largo, es un capítulo que parece más un capítulo de un libro de medicina, ¿no? Es ver si la herida tiene no sé qué y no sé qué cuánto, que se hunde la llaga o que se seca, no sé qué, todo eso. Capítulo 13. Y después todo, entonces si es así, si es asá, entonces es lepra y el leproso tenía que, como decir, ser expulsado, ¿no? Y él mismo te tenía que decir, inmundo, inmundo. Cuando él iba por la calle tenía que decir, inmundo, inmundo, para que la gente no se acerque. Qué cosa tan dura, ¿verdad? Y el capítulo 14 de Levítico dice, en caso de que ya el leproso sea limpiado. Entonces era otro proceso, pues cuando el leproso ya se curaba, tenía que ir al sacerdote y el sacerdote tenía que confirmar, hacer otro estudio, ver que la lepra no regrese, que de veras se ha ido, y tenía que ofrecer 2 palomitas y un becerro, unas cosas así, ¿no? Ok, entonces cuando yo leí el capítulo 14 dije, yo decía, qué bueno, en el Antiguo Testamento, entonces quiere decir que hubieron casos de gente que se curó de la lepra. Pero no, amigos, porque yo vi lo que decía este señor, judío mesiánico, que en todos los registros de Israel, no hay, antes de Jesús, no hay ni un solo caso de lepra que fue curada, ni uno solo. Entonces yo decía, entonces, ¿por qué? ¿Por qué está ese capítulo 14 en Levítico, no? Vamos a ir ahí brevemente, es súper importante, qué interesante y qué importante es. Miren lo que dice el capítulo 14. Habló el Señor a Moisés diciendo, esta será la ley del leproso cuando se limpiare, o sea, cuando ya esté sano. Entonces, esto, Levítico 14, fue escrito más de 1000 años antes de que Jesús se hiciera hombre. Jesús ya existía, Jesús es Dios. Pero más de 1000 años antes, este capítulo fue escrito. ¿Por qué, amigos? Porque curar lepra, amigos, es algo completamente mesiánico. O sea, en los registros de los judíos no hay ni un solo caso de lepra hecha de que se curada. Antes de Jesús. Entonces, cuando Jesús mandó al muchacho o al señor a que vaya donde los sacerdotes a cumplir la ley, porque estaba la ley del leproso cuando se limpiare, ¿cómo los sacerdotes no han podido ver que esto era un milagro de Dios? O sea, ¿entienden? ¿Cómo no? Yo a veces no es para criticar, yo digo, ¿cómo no han podido ver Jesús? ¿Quién, como le preguntaron seguro al muchacho, quién te curó? Y él debe haber dicho que es Jesús. Entonces, ¿cómo no creyeron, no? Ese es mi gran dilema. ¿Cómo no creyeron? Si en toda la historia de Israel, antes de Jesús, ni un solo caso de lepra fue hecha. Y justo viene Jesús y cura al muchacho y este muchacho que tenía lepra fue al sacerdote, el sacerdote estudió, confirmó que no tiene lepra. Entonces, qué bravo, ¿no? Que ver que alguien es curado de lepra y luego su lepra fue limpiada y cómo aún la gente no cree, ¿no? Por eso es un juicio duro, amigos. Yo no tengo nada contra el pueblo de Israel, porque muchos que sí creyeron, creen ahora, en la época de Jesús pocos, pero ¿cómo una persona puede estar simplemente con los ojos tapados y no ver, ¿no?, las obras de Dios? Eso es lo que a veces me sorprende. Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, más bien muéstrate al sacerdote y ofrece el presente que mandó. Claro, tenían que ofrecer un presente cuando se curaban de lepra, y miren que no había ni un solo caso de lepra curado, solo
Jesús es un milagro completamente mesiánico, ¿no? Verdaderamente el reino de los cielos estaba ahí para ellos, ¿no? Para Israel. Pero bueno, no voy a decir más. Esto fue lo que pasó. Seguimos ya la próxima semana. Chao.